Enmiendas. Y como le decíamos al arranque de este bloque horario, el Partido Comunista descartó que existe una polémica por el reconocimiento que el presidente Boric realizó al ex juez Baltasar Garzón y además respaldó la declaración conjunta por los 50 años de golpe. Queremos profundizar en este tema y nos acompaña el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien saludamos primero que nada. Lautaro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Iván, y muchas gracias por esta invitación. Partamos primero por lo de esta medalla. ¿Usted sabía de la existencia de esta medalla de los 50 años? Porque aparentemente había poca información de la misma. No, yo no sabía, asumo yo que no tendría por qué saberla, no soy parte de algún equipo de gobierno, y si es que fuera una competencia restrictiva de la presidencia, menos, digamos, no estoy en esa tarea hoy día, pero valoro altamente la iniciativa. Me parece muy bien que se haya establecido acerca de un simbolismo de testimonio que bien vale, a propósito de que se van a cumplir medio siglo después de la barbarie, del genocidio, de lo peor que le ha pasado a la historia de Chile. Ahora, ¿Sí? No, por favor, termine. No, y desde esa perspectiva yo creo que la competencia exclusiva del presidente para definir a quién se le asigna tiene que tener la validación de la argumentación que hay detrás de la tarea o de la misión que las personas o los colectivos en cuestión hayan cumplido. Y ahí creo que todos vamos a convenir que el aporte que en esos años hizo, por ejemplo, la música y las canciones de Joan Manuel Serrat, su presencia siempre con un mensaje de aliento a la lucha de quienes resistíamos a la dictadura, tiene un valor muy grande. Hay que haber vivido ese tiempo para saber cuánto ayudaba ese mensaje, esa posición y esa actitud de alguien que a su vez conocía perfectamente de qué se trataba en esa época el régimen franquista. Ahora, Lautaro, Sí, para no salir del tema del juez y avanzar en otras materias, sin embargo, este mismo juez que luego fue condenado a 11 años por el delito de prevaricación y que fue expulsado del Poder Judicial, ha tenido actuaciones en contra de las tesis que ha levantado el Estado de Chile. Entendemos perfectamente naturalmente lo de la detención de Pinochet en Londres, a propósito de lo que se ha destacado, pero también hay que considerar, y me imagino yo que usted entenderá que es parte de la polémica que se ha levantado, la defensa que hacía el juez Baltasar Garzón de la parte boliviana, ¿no?, en esta demanda por la salida soberana al mar que exigía Bolivia y que la Corte Internacional de La Haya nos da la razón a nosotros, y pese a lo cual el juez Baltasar Garzón apoyaba antes y después del fallo las tesis bolivianas. De hecho, el mismo actual canciller Van Claveren ha tenido que decir que aquí no hay una contradicción, pero a él le tocó en más de una oportunidad contradecir desde el punto de vista del derecho internacional los sustentos que levantaba el juez Baltasar Garzón. A ver, pero me parece, digamos, de un tema elemental para cuando a todos nosotros alguna vez en la vida nos corresponde evaluar, aunque sea implícitamente, el desarrollo de personas cercanas, el aporte que le hacen otras personas o vecindad a causas nobles, etcétera, el remitir a que ese es el todo y toda la vida de una persona, o a la inversa, una cosa con la cual discrepemos anula un hecho que es dato de realidad. Que existió un dictador que estaba en gira en Europa, que Baltasar Garzón asumió la causa de la llamada Operación Cóndor, que afectó a las dictaduras del Cono Sur, incluyendo la de Chile, que en función de aquello también involucró a Pinochet, y lo digo porque tengo conocimiento de causa, la representación de Gladys Marín desde esa perspectiva, incluyendo comparecer en España frente a los tribunales para que, en beneficio de los acuerdos y convenciones internacionales sobre derechos humanos, se pudiera en cualquier parte del mundo juzgar al dictador o Pinochet. Que eso es un dato realidad, y que si no es porque Garzón encarga la detención de él, no tenemos ninguna posibilidad de presionar para que vuelva a Chile con el compromiso que sea juzgado en los tribunales de nuestro país. Siempre hablando de justicia, siempre hablando de los tribunales, siempre hablando de someterlo a un proceso, y que el proceso escapó porque se autodeclaró demente y no asumió, digamos, de frente sus actos ante la justicia.
son datos de realidad, que eso creó un antes y un después respecto a las posibilidades de verdad y justicia en función de todas las víctimas de la dictadura en este país y en otros países, es una referencia internacional. Entonces, asociarlo si él, digamos, tenía otras causas posteriores, si nosotros no estamos compartiendo ni coincidiendo ni nos toca validar qué otras causas él asumió para, en rigor, sobre este hecho por el cual le reconocemos, en este caso el gobierno, el presidente le reconoce el aporte de humanidad que hizo, es lo que tiene que quedar en el centro. Lo demás, francamente, no logro entenderlo en una cosa de relativa coherencia, Lautaro. que no sea que un sector de la política de la derecha va a encontrar siempre un argumento para disminuir a todos quienes le hayan hecho un aporte al pequeño proceso de avance que lleva a esclarecer qué significó la dictadura desde el punto de vista del terrorismo de Estado en nuestro país para nuestro pueblo. Sí, lo que pasa es que si todo el mundo pensara como usted señala, no habría la polémica que hay hoy día y han participado y han participado de esta polémica desde expersoneros de cancillerías chilenas, no sé, hasta analistas internacionales, que evidentemente todo el mundo reconoce el esfuerzo que hizo en su minuto Baltasar Garzón por la defensa de los derechos humanos y perseguir a quienes habían violado a aquellos, pero también hay que considerar, y por eso le pregunto, porque el presidente Boric cuando hace esta distinción, la hace como jefe de Estado y jefe de gobierno, la hace a nombre del gobierno y del Estado de Chile. Y Baltasar Garzón es una persona que de alguna manera estuvo en contra de las tesis que Chile levantó en tribunales internacionales, como el Tribunal de la Haya que le digo yo ya recién. Pero además, y de manera adicional, el Tribunal Supremo Español, por la unanimidad de sus miembros, lo inhabilitó por 11 años por considerar que, en el caso Huertel, que es un caso español que fue de gran relevancia, había vulnerado precisamente los derechos de defensa de algunos de los implicados al grabar de manera subrepticia, sin conocimiento de ellos mismos, conversaciones dentro de un penal. Y estoy aquí leyendo parte del fallo de la época. Actuó a la altura de regímenes totalitarios. Entonces, evidentemente es una figura que genera controversia. Si no genera la controversia, no estaríamos hablando de este tema en estos momentos, estaríamos hablando quizás de otra materia de la pauta. Cuando el presidente Boric lo destaca y le entrega esta medalla, no lo hace a título personal, me imagino, yo lo hace a título del Estado y del gobierno de Chile. ¿No son aristas a considerar también estas que yo les menciono? Mira, disculpa, pero por parte, primero, el reconocimiento que hace, investido como presidente de Chile y por tanto a nombre del Estado de Chile, es al papel, al aporte, a la contribución de humanidad que hizo el juez Garzón respecto a enjuiciar al dictador que seguía, digamos, incólume paseándose por el mundo sin responder por todas las víctimas y el genocidio ocurrido en Chile. Referido a eso, nunca, ni en este caso ni en otro, alguien ha vinculado de que si hace una contribución de esa dimensión, está prohibido que tenga otras comparecencias y habría que coincidir con todas las otras comparecencias que hiciera. Ni tampoco este es el tribunal que evalúa que no tuvo ninguna falta en su condición de juez referido, digamos, a lo que son la justicia española. O sea, no podría bajo ninguna condición el Estado de Chile meterse en eso. Está referido en forma directa, exclusiva, a un hecho que no es menor y que es quizás de los avances más grandes que ha tenido la justicia chilena para abordar el tema de las consecuencias penales que tiene el ejercicio del terrorismo de Estado. Entonces, no, estoy segurísimo que no es la única mirada. Esta es la que estoy exponiendo, la mirada que yo tengo en tanto fuerza política, tendencia política, y trato de argumentar. No tengo ninguna duda que hay otras miradas, pero no me toca a mí representar esa otra mirada. Por supuesto, y la otra mirada la representarán aquellos que las levanten. Pero en su opinión, estos otros casos o incluso la presión que ejerció el juez Baltasar Garzón, ex juez Baltasar Garzón, para que el Estado de Chile negocie territorialmente con, digamos, con sectores del pueblo mapuche, donde evidentemente hay un conflicto que está abierto, pero también tiene una mirada que va en contra de lo que el Estado de Chile ha levantado, ¿no? Que es que este es un conflicto de carácter interno y en el cual no amerita que haya ningún organismo internacional que interfiera en esta conversación que tiene que haber entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Sin embargo, el juez Garzón ha tenido una mirada distinta de aquella. Por eso digo, resulta al menos llamativo, Lautaro, que teniendo en cuenta el aporte que hizo para el derecho internacional,
con la detención de Pinochet en Londres, lo cual permite juzgarlo, y aunque acá en Chile no se le condenó, como usted bien recuerda, ¿no? Y ocurre lo del aeropuerto Pudahuel, que se levanta después de haber llegado en silla de ruedas, y el Estado de Chile nunca lo condenó, eso es un hecho de la causa, pero por lo menos permite que se le juzgue. Y cuando el Estado de Chile pelea el regreso de Pinochet a Londres, no lo hace defendiendo la impunidad, sino que lo hace diciendo que la jurisprudencia es nuestra y que en Chile iba a ser juzgado y eventualmente condenado, cuestión que no ocurrió. Pero a posteriori el juez Baltasar Garzón ha tenido otras actuaciones también en relación al Estado de Chile y curiosamente las dos que le cito son contrarias a las tesis que el mismo Estado hoy día lo premia. Por eso le pregunto si no hay también que haber hecho otro tipo de consideraciones además de la que usted ya resalta. Pero lo ha hecho, Iván, pero lo ha hecho desde la condición de jurista. Sí o no son causas, las dos que tú nombras, donde él tomó posición y que es distinta a la posición que tomamos dentro de Chile o que se formalizó oficialmente, digamos, como posición de Chile. Son temas que están en el debate internacional, en tribunales internacionales, tanto en comisiones vinculadas a temas de derechos humanos. Lautaro, disculpe, está zanjado el tema. Disculpe, Lautaro, disculpe, el tema de La Haya con Bolivia está zanjado. Es un fallo internacional. No está en debate, es que solo para ponerlo, no está en debate ese tema está cerrado. Jurídicamente está cerrado. Sí, pero él no lo abrió. Entonces lo que yo quiero pero decir, después del fallo él insistía en la validez del punto de vista jurídico, porque él hablaba en función de juez, después de que La Haya falla en función de la tesis chilena y con eso lo cierra desde el punto de vista de una corte internacional, el ex juez Garzón seguía sosteniendo que la tesis desde el punto de vista jurídico boliviana era válida y que nuestro país tenía que ceder salida soberana al mar a Bolivia. Eso está dentro del juego de opiniones que distintas personalidades profesionales, dadas sus tareas, pueden hacer sin que se afecte lo que él siga el curso de los acontecimientos formalizados ya, digamos. Entonces, hacer una suerte de relación con las futuras actuaciones y posiciones que tuvo Garzón o es desacreditarlo, por tanto, si es incoherente en estas posiciones, dado que había ya fallo La Haya, y dado que el tema de nuestro pueblo originario y el pueblo mapuche son temas internos, entonces también hay que desacreditarlo el fallo que hizo respecto a Pinochet. ¿Queremos llegar a eso? Como no queremos llegar a eso, el hecho de que haya sido él la clave para que el dictador tuviera que comparecer ante la justicia y que después no fue porque se escondió en su demencia, no es un aporte al proceso de verdad y justicia, no a la impunidad que se lleva adelante por los movimientos de derechos humanos, pero yo asumo que por la sociedad chilena, que no quiere ley de la selva, que quiere que de verdad la convivencia entre distintos sea con rigor y legitimidad de las diferencias, pero sin que eso pase de largo en lo que son las actuaciones frente a la justicia. Entonces yo creo que... Está bien, está claro su punto. Me parece que por eso yo valoro altamente que con grandeza, sin decir este señor en todo evento nos va a defender, incluso así juegue Chile mal en alguna competencia por la Copa del Mundo, no. Él tiene una posición en cada cosa, habrá que evaluarlo punto a punto, pero en este hecho, que ya es un hecho histórico, nadie puede esconderlo. A propósito, de hecho, de eso que es ya un hecho histórico, porque se cumplen 50 años del golpe, ha costado esta mirada unitaria que está proponiéndole al país el gobierno del presidente Boric. Naturalmente, la salida de Patricio Fernández, recién conversábamos acá con el diputado Chalpin, que es también jefe de ANCA RN, ¿no? Nicolás Vial lo entrevistaba y ponía ese punto, ¿no? La salida de Patricio Fernández, que es el delegado presidencial, era el delegado presidencial para los 50 años de parte del presidente Boric, ha hecho todo muy difícil. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que, al margen de las posiciones distintas que sectores políticos de nuestro país tienen en torno a ese día en lo particular y lo que ha ocurrido después, se logre esta declaración, de alguna manera, suscribir este pacto de condena unánime de las violaciones a los derechos humanos y de la condena al golpe? Distinto es la discusión de si se puede analizar o no analizar las razones que llevan al golpe sin que eso signifique, en caso alguno, justificarlo. Primero, ¿usted cree posible desde la Realpolitik que se logre de aquí a septiembre tener una mirada que sea una suerte de paraguas en el marco de lo que propone el presidente Boric? Estoy pensando desde republicanos hasta, no sé, usted, el Partido Comunista.
A ver, yo más que crea, yo quiero que sea posible, pero mi deseo va a chocar con la posición que tenga cada fuerza política al respecto. Y esa la hará saber cada fuerza política en el momento o ahora o en el momento que estimen conveniente. Pero frente al hecho, yo asumo que cada uno va a arrancar desde la posición y la identidad y el ADN histórico que tiene como fuerza política, respetable a pesar de las diferencias que tengamos en forma muy abierta y contradicciones muy profundas. Pero sin embargo, me parece que la sabiduría que ha aplicado el presidente, pues esta cosa va por sobre la interés, hay una cosa sabia de por medio, es poner el acento en que no habrá nunca un argumento que vaya a justificar que un proceso democrático que está en los marcos de la institucionalidad del país, como era el proyecto llevado adelante el compañero presidente Salvador Allende, alguien pueda argumentar que hace falta un golpe de Estado que quiebre ese proceso democrático. Eso es lo primero. Y lo segundo, que alguien vaya a imaginar que para controlar al pensamiento distinto, opositor, hay que aplicarle el terrorismo de Estado y sobre esa base del terrorismo de Estado romper y violar los derechos humanos y así imponer un nuevo modelo de desarrollo como lo que se hizo en Chile con la instalación y la fundación del sistema neoliberal con un pueblo controlado por las armas y el terror. Lautaro. Eso, si alguien lo va a reivindicar, bueno, tiene que hacerlo de mutuo propio, pero eso no está diciendo que el OP todos eran de la OP, no está diciendo que todos, digamos, aplicaron la tortura, no está diciendo tal cual lo que se lee. Hay dos códigos, dos valores que tienen que ver con civilización, tienen que ver con compromiso desde el punto de vista democrático, que es lo que yo creo el desafío que tienen los partidos. Bueno, de hecho, sí hay quienes justifican el golpe de Estado, incluso hoy día, y son generaciones que no tuvieron participación directa en los hechos. Estoy pensando en las palabras del diputado de la UDI, el diputado Alessandri, que dijo precisamente: yo justifico el golpe militar. Sí, y lo reafirma, dice: me hubiera gustado que hubiese sido un gobierno autoritario muy corto, de meses, que se hubiese restablecido la democracia rápido, pero íbamos por un camino autoritario que le habría hecho muy mal a nuestro país. Imagínense ustedes, gente que ni siquiera tuvo participación directa en los hechos que precedieron al golpe ni lo que ocurrió después, que sostienen hoy día que es justificable. Y ahí hay una mirada que es totalmente distinta, evidentemente, a la que está planteando usted. Quiero preguntarle, porque ya la UDI de hecho se va a restar de alguna de las actividades, más bien de las actividades oficiales de conmemoración de los 50 años. Pero lo que genera y lo que gatilla de alguna manera esta conversación, este punto, este nudo en la conversación, tiene que ver con la salida de Patricio Fernández. Yo sé que ocurrió hace ya algunos días, pero es interesante ponerse en esa mirada, Lautaro. Yo no sé si usted recuerda bien las palabras de Patricio Fernández, o me imagino que las tendrá bien presentes, ¿no? Él decía en esta conversación en la Radio Universidad de Chile, para citar la fuente, que será tarea de los historiadores y los politólogos, y lo pone en potencial, será tarea. Y decía, explicar las razones que llevan al golpe. Explicar las razones, creo yo, que es muy distinto de justificar. No sé si tenemos un acuerdo en aquello. ¿Sí? Sí, entiendo perfectamente. Perfecto. ¿Hay algo de negacionismo, ve usted, en esa postura de que sea la historia la encargada de explicar qué es lo que pasaba en el país en los meses, en los días, en las semanas previas al golpe, sin que eso signifique justificar la brutalidad, la barbarie, el exterminio, todo lo que usted ha dicho, sino que generaciones nuevas? Esto es parte de la historia, ya ha pasado medio siglo, que a lo mejor leen en los libros y figuras que para usted o para mí por edad son figuras con las cuales crecimos, ¿no? Pinochet, Elwin, Allende. Bueno, para muchos jóvenes son nombres en un libro de historia, y será tarea de los historiadores explicarle a estas generaciones nuevas cuál es el ambiente que se vivía en Chile, cuáles eran las discusiones que había en Chile. ¿Le parece a usted eso válido, o ese es un ejercicio que no es válido desde su punto de vista? A ver, primero, todo contenido y toda idea siempre será válida. Yo quiero decir, desde mi perspectiva, no discutiendo con la pregunta, yo no estaba en 1907 y me conmueve, me conmociona la matanza de la Escuela Santa María, como que yo hubiera estado ahí, ¿no? Por supuesto. O sea, y para los que hemos visto la cantada, el libro de historia, también nos conmueve, eso es un hecho. Desde el punto de vista cultural, tenemos una obligación de hacernos cargo de la historia. De lo contrario, estaríamos indicando nuevos 18 de septiembre, serían en noviembre, en diciembre, en enero,
No, es cuando fue y nos hacemos cargo de eso y lo vivimos como que hubiéramos estado allí. Esa es la primera y creo que la tragedia del año 73. Primera vez en los 200 y tantos años de República que a alguien se le ocurrió bombardear la moneda. Y eso va a quedar para siempre, para luego que pase toda generación sobreviviente al 73, vendrán nuevas y van a seguir pensando en que eso fue una barbarie. Bueno, pero ese hecho no es el tema de fondo. Y segundo, quiero otra precisión. Patricio Fernández, con quien yo me relacioné y me puedo seguir relacionando, que yo sepa, y lo sé, asumió como decisión de él renunciar. Otra cosa es por qué lo hizo, porque había una presión, etc. Tercero, el Partido Comunista, que tenía vínculos con él, tenía vínculos con el gobierno, como partido no pidió la renuncia de Fernández. Manifestó muchas veces diferencias en matices, en enfoque, en las reuniones que eran para eso, porque habían reuniones Sí, claro. para trabajar una mirada de esto. Por tanto, esa es otra cosa. Y yendo al punto de fondo, yo creo que lo que hubo en ese momento y que estaba muy latente, y creo que es lo que me explico yo, violentó, digamos, a más de un movimiento de los derechos humanos, porque algunos me lo han adjudicado todos al Partido Comunista. Yo le agradezco el buen deseo, porque me sentiría orgulloso de tener esa cantidad de liderazgo, pero como tengo que ser riguroso con la verdad, eso no es cierto. Quizás los menores son la cantidad de líderes que tiene el PC involucrado en ese 170, no sé cuántos grandes dirigentes en ese campo. La omisión, porque los golpes de Estado en sí mismos no son el fruto de algo que no se puede hacer, que no se puede determinar. Lo que ocurrió el 11 de septiembre es lo que se anunció en octubre del año 70 con el asesinato de René De Schneider, Snyder. y que fue para impedir que Allende asumiera en noviembre. Lo que ocurrió después en una cantidad de azonadas, incluyendo el asesinato del decán Araya, son parte de una escalada que, como los archivos desclasificados de la CIA lo indican, estaba destinado a impedir que Allende llevara adelante su proyecto, y eso no tiene nada que ver con que uno no tenga una mirada crítica de que hubieron errores, que pueden ser mejorados esos errores. Ese es un debate abierto entre nosotros, incluso dentro del partido, Lautaro, siendo disculpe. el partido Sí, pero yo le que se preguntaba, y entendiendo esa disquisición que además está el tanquetazo y todo lo que es previo al golpe mismo, ¿no? Pero yo le preguntaba, y muy concretamente, porque yo me imagino que para el propio Patricio Fernández, con quien también nosotros tenemos comunicación, debe ser bien duro que organizaciones de derechos humanos lo tilden de negacionista. No vamos a decir que Patricio Fernández es precisamente una persona de derecha o que reivindique el golpe, me parece a mí. Y yo le preguntaba si en plantearse esto de que es tarea, que será tarea, podrá ser tarea de la historia, ni siquiera es un imperativo, es una posibilidad, el explicarle, en el mismo sentido que usted está poniendo antecedentes, ¿no? Ya están los archivos desclasificados del Congreso norteamericano, que se pueden visitar, que se pueden leer con cierto rigor y evidentemente uno ahí puede tener una mirada. Pero explicarle a las generaciones jóvenes. Lo han hecho países que han tenido fracturas más fuertes que la nuestra incluso. Alemania ha escrito, los historiadores alemanes han escrito decenas, Sí. y creo que me quedo corto, cientos de libros explicando cómo es posible que alguien como Hitler llegara al poder a través de las urnas. Y explicar y conocer un fenómeno no significa justificar la barbarie del nazismo. Darle a Yo no conocer estoy a las haciendo generaciones jóvenes, Lautaro, pero, Lautaro, es que esto usted sabe porque usted lo vivió. Pero hay generaciones jóvenes que pero no no, vivieron esto. Y explicarles lo que había en el país en esos momentos, ¿le parece a usted negacionista? Y más encima, encomendarle de manera hipotética esa labor a quienes por formación académica tienen esa vocación, los historiadores. ¿Hay algo, y le repito la pregunta muy concreta, ¿hay algo de negacionismo en esa frase de Patricio Fernández? muy, muy concreto y coherente. Si el Partido Comunista, y yo personalmente representando al Partido Comunista, hubiera tenido en algún grado ese registro, yo tuve todas las posibilidades incluso de manifestar diferencias frente a tales y cuales planificación, lo hubiera hecho saber, lo hubiera indicado. Se lo hubiera hecho incluso a él directamente. Y no fue esa la conducta nuestra. Otra cosa distinta es que yo comprenda por qué estos liderazgos del mundo de los derechos humanos coligen a propósito de este vacío de información, porque no se relaciona el golpe con nada, como que nació y podría haber otro golpe de, no sé, naciendo de otro lado,
No, las cosas son la consecuencia de una predisposición y no del enojo que tuvo ese día un grupo de traidores, ni del canibalismo y criminalidad en su Ujú. cabeza. No, era para terminar y abortar un proyecto y refundar un proyecto capitalista extremo como es el modelo neoliberal que llegó a niveles de explotación como fue el PEMPOC, para decir algo, digamos, sin contar la Sí. cantidad de cesantes. Entonces, esa ausencia no permite la comprensión de qué se trata, qué pasó, por qué es lo que hay que crear para que no ocurra de nuevo y nunca más de nuevo un golpe. Y es lo que tiene que ver, digamos, con la formulación que se hace. Bajo ninguna condición podrá explicarse que un proceso que es democrático, que está caminando desde el punto de vista institucional, si había elecciones, hubo una elección el 73, el 72, hubo nacionalización del cobre por el Congreso pleno en forma unánime el año 71. Es decir, había una intencionalidad que Lautaro, funcionaba, que caminaba y que tenía un proyecto distinto. Lautaro, Sí. vamos a dejar la historia un momento de lado y serán los historiadores los que nos ayuden a iluminar más aquello. Déjeme llevarlo a la contingencia más absoluta que tiene que ver con un alcalde que es emblemático para sus filas, con una investigación que va asumiendo el Ministerio Público, que eventualmente durante esta semana podría ser formalizado por el delito de cohecho el alcalde de Recoleta, a propósito de platas que habrían sido solicitadas a uno de los proveedores de la municipalidad, que es Best Quality, SPA. Hay un testimonio que lo da y lo recoge en diversos medios, principalmente la tercera que ha llevado adelante esta investigación desde el día sábado en adelante, Oscar Orlando Duzán, quien señala que él fue testigo de cómo el alcalde Jadwe habría pedido estos recursos como una manera de bonificación y además estos recursos, que se entiende que son 20 millones de pesos, habrían terminado en las arcas del partido del cual usted hoy día es secretario general. Primero que nada, ¿tiene alguna información, registro o antecedente o ha conversado con el alcalde Jadwe, quien el día sábado descartaba estos hechos, a propósito de si hubo o no hubo un acuerdo con esta empresa Best Quality para derivar, desviar, enviar, como usted quiera, recursos de manera ilícita al partido? A ver, en primer lugar, quiero indicar lo siguiente. Me quedo con la afirmación que hizo El sábado, Daniel digo. Jadue, alcalde de Recoleta, sobre la base que no es primera vez que la gestión de Recoleta da para interpretaciones y han sido, digamos, presentadas en fiscalías. Y dice, yo tengo plena confianza en la calidad de la justicia, como otras veces estoy disponible para entregar toda la contribución que ayude a que incluso esto sea todo lo ágil que se pueda y corresponda según lo determine la justicia, y por tanto no puedo hacer nada que no sea mientras no haya una determinación de la fiscalía que me informe y que me invite o me convoque o ¿Habló me con el cite. alcalde usted? Estoy diciendo lo que afirmó, sí, sí, hablé a partir de esa afirmación, Ya. de la Y usted afirmación que tiene, fue el día. para no usar esa El, manía frase, lo usted tiene primero, convicción plena de que esto no ocurrió como de relata el testigo? Porque lo que relata el testigo no, es que el alcalde habría pedido, comillas, una bonificación yo creo y que que hay esta una plata gran terminó en el Partido oportunidad. Comunista. A ver, yo creo que primero convengamos que todo esto es un condicional. Habría, Sí, sí, por podría, se supuesto. está viendo, etcétera. Entonces ya estamos discutiendo un hecho de realidad que es una potencialidad a partir de lo que cualquiera podría decir, esto me huele más a una campaña que a un dato real. Segundo, el señor en cuestión ahora tiene todas las posibilidades de hacerlo, no sé si puede hacerlo con prensa o no, seguramente sí, comparecer ante la fiscalía, digamos, y entregar toda la información que él dice tener. Tercero, y cierro, el Partido Comunista como tal, primero tiene una gestión, una administración en todos los planos con centralidad y regido, digamos, por el servicio electoral y con la legalidad electoral que tienen todos los partidos. Eso es lo primero para despejar. Y lo segundo o tercero, no ha recibido ninguna donación, ni de este señor, ni del nombre que él indica como Partido Comunista. Y en eso soy claro y categórico y directo. O sea, esa plata no llegó al partido. No, Pone la mano al fuego por la inocencia del alcalde. no, usted me está haciendo, yo asumo
la No, yo afirmación le estoy que haciendo hace una Daniel pregunta como... nomás por Lautaro. Usted ve si la contesta o no. No, no, está bien, si yo le estoy contestando, le estoy diciendo, yo asumo la afirmación que ha hecho Daniel con mucho más argumentos que decir sí o no, que es a total disposición de contribuir con la máxima diligencia a cualquier convocatoria que le haga la Fiscalía para esclarecer un hecho que él desconoce, porque se supone que esta es una carpeta secreta, que bueno, tiene acceso no sé quién ni por qué, digamos, no, no me toca a mí explicar. No, la tercera accede a esta carpeta y sería la fiscal No, Centro pero Norte, como que Giovanna tiene, Herrera, quien está llevando adelante esta investigación y que sería esta semana la formalización del alcalde eventualmente por el delito de cohecho. tendrán que, insisto, tendrá primero que asistir en Daniel, y yo reivindico la formulación que él ha hecho desde el punto de vista de que en su gestión, no es la primera vez que a propósito de una gestión distinta, que ha Ujú. hecho que el municipio juegue papeles mucho más ágiles y ejecutivos y de más iniciativa para acercar políticas públicas que favorezcan a los sectores que quedan excluidos de los mercados, como son las farmacias populares, etcétera, pues no solo se trata de competir con precios, sino de garantizar farmacia en una cantidad de territorio nacional y de municipios, por tanto, que no hay farmacia, así de simple, porque no es negocio, y entonces sí puede suplirlo el municipio. Lo han seguido muchas municipalidades más allá de la corriente política o ideológica, con diferencias o no. En ese plano, dado eso, ha tenido que estar más de una vez, entiendo que 2 o 3 veces Un par de veces, sí. citado, y eso ha terminado en precisiones desde la justicia que no le asigna ninguna responsabilidad de las que se instalan previamente, digamos, dentro de toda la instalación de la noticia. Bien, pues Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, le damos las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y estamos en contacto. Igual tú, muchas gracias por esta entrevista.